que en realidad, como tantas cosas en esta vida, quedó en manos de alguna mujer. Por lo cual creo que no debe estar más en manos de ella ni de nadie, debe estar ya convertido en parte del planeta Tierra, anda a saber, ¿no? En algún lugar. Pero incluso si yo recuperara ese VHS, estaba grabado en una videocasetera, que era, bueno, fue un poco anterior a eso. Yo había comprado, era una época donde las videocaseteras se vendían aquí o se traían de Paraguay. Y claro, las de Paraguay eran supuestamente mejores, eran marcas tipo Panasonic, qué sé yo. Y yo tenía una de esas que tenía no la mía, sino todas, tenía un tema con la velocidad de grabación, ¿no? Porque no sé cómo es la historia con la norma, y qué sé yo, entonces alguien la tenía que tocar y hacerle algo. Entonces vos lo que grababas ahí lo veías ahí. Pero en otra videocasetera común, digamos, nacional o comprada acá, no se veía. Se veía todo mal, se cortaba yo. Tenías que verlo en esa videocasetera. Así que si yo recuperara ese videocassette, tendría que venir algún de estos expertos de serie norteamericana y agarrar una videocasetera, lograr la misma velocidad, no sé qué sé yo, bla, bla, digitalizarlo. Sería bastante extraño. Pero sí, sería muy interesante tener ese material, que te repito, era Malvinas hecha en General Rodríguez, pero qué sé yo, entre muchas escenas de noche, hizo muchas escenas de noche, entre esto, no sé, los uniformes y qué sé yo, no era, viste, una producción yanqui de guerra, pero para hacer Canal 9, Televisión Argentina, en los años 90, además, donde no había mucha o nada de digitalización. Muy famoso ahora, ¿no? Se volvió un... ¿El ciclo? Sí. El ciclo es medio de culto ahora, es como medio de culto, claro. Porque ahí se hicieron cosas muy extrañas, algunas muy bizarras, también muy bizarras, y otras también bastante jugadas, algunas, como hacer una cosa sobre Malvinas, o algunos otros casos que hizo él. Era un ciclo extraño porque Rodolfo Ledo, que lo dirigía, era un personaje también muy bizarro, es decir, un tipo de un talento enorme, de una capacidad creativa gigantesca, y también de un poco, o sea, muchas veces decían ahí los ambientes de la tele, sí, no, Ledo, sí, pero está medio loco. Y yo decía, no está medio loco, está loco, está clínicamente, o sea, esa es la diferencia, no es un loquito. Además de ser un talentoso, entonces está clínicamente, tenía algo, que yo no soy psiquiatra, así que no se lo voy a diagnosticar, pero era una cosa clínica, el tipo estaba loco en serio. Néstor, contanos lo de cómo haces las historietas que salen en Francia de sí. de los halcones. Claro. Qué loco, ¿no? Yo al final después terminaba otra vez con las Malvinas, ¿no? Vos sabés que... bueno, yo digamos, en eso de escribir y de buscar formas de que mi vida fuera la escritura y no otra cosa, una de las cosas que pude unir es una cosa que yo adoraba de chico, que era la historieta. Siempre fui lector de historietas. No lector, no nerd de la historieta, como se conoce hoy el tema, ¿no? Las cosplay y todo eso. No, de ese lado no. De hecho, no soy tan del palo de los superhéroes americanos y eso. Pero yo leía las historietas que había acá en la Argentina, que se hacían acá, ¿no? Por autores y dibujantes argentinos, con los que además después se construyó un mercado grande en Italia, etcétera, ¿no? Digamos, un momento donde fue importante esa historieta. Cuando yo era muy chico leía esa historieta y es algo que me gustaba mucho. Y un día empecé a escribir guiones para ver si unía algo que me gustaba y todo esto con la escritura y un laburo, ¿no? O sea, que fuera un ingreso económico también. Así que empecé a escribir historietas, también a mediados de los 90, por ahí. Y después, bueno, cuando aquí a mediados de los 90 quedaba una sola editorial que publicaba las revistas de historieta, que era la editorial Columba, y fundió, digamos,
yo por suerte quedé enganchado con Italia sobre todo, porque Italia consumía y consume al día de hoy mucho material argentino, bueno, en ese momento mucho más todavía. Entonces, bueno, empecé a laburar y seguí laburando con la historieta mucho, es decir, de hecho, nunca dejé de hacerlo del todo, aunque a veces haga otras cosas o que me lleven más tiempo que yo, pero en general siempre algo hago, ¿no?, de historieta. Y por ese lado también, entonces, el otro mercado importante que hay es Francia, ¿no? O en realidad el mercado francófono, que es Francia, Bélgica y Suiza, que es un mercado donde, digamos, se mueve mucho la historieta y qué sé yo. Y así que bueno, yo trabajando para Italia o para Francia, a veces viajaba para algún festival de historieta. En Francia, por ejemplo, está lleno de festivales, todo el tiempo, todo el fin de semana hay uno en algún lado, porque, digamos, culturalmente la historieta está metida totalmente, es como el fútbol, la historieta, es una cosa re popular, ¿no? Y un día, entonces, bueno, un día estábamos con un amigo mío, dibujante, que después fue el que dibujó las Malvinas, y bueno, después te comento un poco la historia de él, porque él falleció hace un año, bueno, después te cuento eso. Y bueno, y él había hecho un libro para un editor suizo, y yo lo acompañé en ese viaje, qué sé yo, viste, se presentan por los festivales, firman libros, estas cosas. Y un día estamos en Ginebra con el editor que nos invita a cenar una pizza en una pizzería de Ginebra, y estamos sentados con él y su perro al lado ahí, porque dejaban entrar los perros en la pizzería, todo bien. Y charlando, mi amigo Walter Tabor, del dibujante, empieza a contar que él adora los aviones, que esto, que lo otro, que es ¿viste? Él armaba, ¿cómo se llama eso?, aeromodelismo, todas estas cosas, desde muy chico, bla, 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 habla de eso, y el editor le dice, pero escúchame, dice, bueno, viste que una de mis colecciones es una colección de aviación, de historietas de aviación. La verdad nosotros no sabíamos eso, y no sabíamos que existía ese género, mejor, subgénero, digamos, ¿no?, que en Francia existe, digamos, es un subgénero que tiene su propio público, su propio festivales, como después hemos ido, un festival de la BD, como se llama allá, la bande dessinée, la historieta aeronáutica, ¿viste? Y entonces, claro, Walter dice, no me digas, no sé cómo me gusta dibujar aviones, qué sé yo. Si bueno, dice, piensen si hay algo, qué sé yo. Y Walter me mira y dice, las Malvinas. Y yo, sí, por supuesto, obvio. Entonces le comentamos. Claro, este editor es un suizo, era un tipo, en ese momento un tipo muy joven, de 30 años, una cosa así, muy suizo. Cuando le comentamos, dijo, ¿Ustedes pelearon contra los ingleses? Yo, sí, Pierre, ¿nunca te enteraste? No, bueno, qué sé yo no, pero... Bueno, y ahí en esa pizzería de Ginebra nació la idea entonces de hacer la historia de la aviación, ¿no? Pues esos son 3 tomos de historietas que específicamente hablan de la guerra aérea, ¿no? De hecho, en el primer tomo me acuerdo que pusimos una cita de Pierre Klosterman, que es un ex as de la aviación de la Segunda Guerra, que Klosterman decía que para él la guerra la habíamos ganado nosotros, la guerra aérea en Malvinas, sin duda, dice, la ganó el ejército argentino, dice que la aviación, perdón, argentina, dice, y que me hace estar muy orgulloso de ser latino. Y a mí me gustó esa idea, ¿no? Porque nosotros tenemos, sí, le decimos latino y estamos pensando en nosotros, en Colombia y en Bolivia, y me gustó que el tipo se reconociera latino. Si sos un francés, si sos un italiano, sos latino. Y bueno, ahí entonces fue que hicimos un primer tomo, que le fue muy bien, realmente ese libro le fue muy bien en Europa, bueno, en Francia, en Bélgica, en Suiza. Digamos, laburamos un tiempo largo, porque además, viste, bueno, había que investigar, charlar con gente, esto, lo otro, ¿no? Así que hicimos eso, mi amigo enloquecido se armaba avioncitos, viste, se conseguía los... ¿Cómo el título del...? No sé, el título no te sé decir, se me apareció. El libro se llama Malvinas, el cielo es de los halcones.
apareció algo así, ¿viste? Está bueno. Pero no es que pensamos mucho en eso. Se me ocurrió eso. Yo le decía negro al dibujante, ¿te gusta negro? ¿Te gusta negro? Sí, está buenísimo, ponle así. Y bueno, le escribí el primer guión, qué sé yo, él empezó a dibujarlo, todo eso. Y después, bueno, cuando se publicó ese libro, el primer tomo, bueno, fuimos a presentarlo allá. Ahí estuvimos, por ejemplo, entre otras cosas, en un festival de la historieta aeronáutica que se hace en Le Bourget, que es el aeropuerto que está cerca de París, que además está el museo ahí de aviación de la guerra, de la Segunda Guerra. Eso es un lugar muy, muy lindo, digamos, y para el que le gusta eso es directamente el paraíso, ¿no? Mi amigo estaba así, pero saltando, ¿no? Y por ejemplo, bueno, ahí fuimos a ese festival que era exclusivamente, y ahí fue una vez que yo dije, caramba, hay, no sé, 20 stand editoriales con sus artistas, qué sé yo, y toda esta gente viene a ver libros de avioncitos, digamos, ¿no? Era como un subgénero muy extraño. De Malvinas no había nada. No, nada, no. No, de Malvinas no había nada, no. No. Tenían... No, de Malvinas no había nada. De hecho, te digo, el libro, sobre todo en Francia, interesó mucho, se vendió muy bien y todo eso, porque, digamos, a mí me pasaron varias cosas en eso. Por ejemplo, me acuerdo que una vez estábamos, en esta primera vez, el primer libro que salió, la primera gira, llamémoslo así, de ese libro, estamos en Aix-en-Provence, que es abajo, cerca de Marsella, por ahí. En una librería, no me acuerdo ahora el nombre, pero que me acuerdo que la manejaban dos chicos que parecían Beavis and Butt-Head, eran iguales los dos. ¿Viste? ¿Te acuerdas de los Beavis and Butt-Head? Bueno. Y me acuerdo que esa librería y tenían un sótano depósito donde había mucho material, qué sé yo, y ahí armaron una mesita para que firmemos los libros, qué sé yo, ¿no? Un sótano muy lindo de piedra, qué sé yo, porque se ve que habrá sido eso en otra época, ¿viste? Quién sabe qué era, una casa muy antigua, lo que fuera. Y me acuerdo que en ese lugar, en un momento, dos franceses de unos 40 años, ponele, una cosa así, vienen a comprar el libro, ¿no? Que lo firmemos, qué sé yo, y mientras lo que se acostumbra en Francia, digamos, yo agarro así, hago así, ya firmé, se acostumbra que el dibujante te haga un pequeño dibujo, además, ¿viste? En la famosa hojita blanca que siempre hay en los libros. Esto es lo que llaman ellos la dedicaz, o sea, la dedicatoria de un dibujante es que te haga un dibujito, porque eso después tienen como mucho valor para el lector, ¿no? Ya tengo tantos, porque en los festivales se la pasan así, haciendo colas para que le hagan un dibujito, y después tienen su colección, y muchos de ellos están dibujaditos por el dibujante del libro, bueno. Entonces, claro, mientras mi amigo dibujaba alguna cosa, algún avión o algo así en el libro para dedicar, había tiempo para charlar un poco, ¿no? Y me acuerdo que estas dos personas de unos 40 años, tipo jóvenes, que yo me dijeron en un momento una cosa que me dejó pensando, y después pensé que tenían razón en realidad. Dicen, no, yo me acuerdo mucho en realidad de esta guerra. Ah, mira, no me digas. Sí, nos acordamos mucho, éramos chicos, éramos nenes, y uno dice, sí, fue la primera guerra transmitida en directo. Yo después me puse a pensar, ¿y sabes qué hay algo de eso? Porque antes de eso no creo que haya habido imágenes en directo, o sea, acá no, pero en Europa sí llegaban. O sea, como hoy en día tenés un cronista en, no sé, en Honolulu y te manda, bueno, ellos tenían, digamos, franceses, ingleses, tenían cronistas acá. Pero claro, es que, digamos, después vino, pero muchos años después, creo que fue lo del Golfo, estas cosas, ya era como el 89, si no recuerdo mal, donde sí, también veíamos en vivo la guerra. Pero esa frase me quedó, ¿no? Esta gente me contaba, estos franceses, que, claro, tendrían, no sé, 12 años, por qué sé yo, y les quedó esa memoria, ¿no? Es la primera vez que veíamos la guerra en vivo. Ah, qué loco, ¿no? ¿Te gustó hacer esos tomos? Sí, claro, sí. Hay un tema con eso que yo digamos, desde la parte gráfica, mi amigo que es, digamos, era, por un lado amante de los aviones y por otro lado era un tipo muy metido con el tema Malvinas, ¿no? Digamos, no tanto desde el estudio, sino desde la cosa, ¿no? Un tipo malvinense de estos, ¿no? Así que desde ese lado, él estaba, digamos, con la gloria haciendo las cosas. Yo desde la escritura tenía un tema ahí, viste, que es muy difícil contar
una historia que estuvo muy bien, que fue realmente maravilloso lo que han hecho los pilotos y todo eso, pero claro, sí, pero ¿qué año era? ¿En qué contexto estábamos? ¿Qué pasaba con estos pilotos antes de la guerra? Es muy difícil contar eso, ¿no? Obviamente yo no quería de ninguna manera, pero ni siquiera incitar a la sospecha de que esta gente era maravillosa y había sido maravillosa toda su vida, porque quizás no eran así en otro momento, pero tampoco quería ser una especie de panfleto antimilitar, porque entonces ¿para qué contás la historia, no? No sé, no contés una historia de la guerra si va a ser un panfleto antimilitar contra, en este caso... No, yo lo que hice fue tratar de escribir simplemente... digamos, lo que había era muchas historias humanas que eran muy interesantes. O sea, por un lado historias humanas concretas, a este le pasó tal cosa, y por otro lado un ambiente humano que era interesante para contar y que en ese sentido, digamos, tenía los aspectos de la argentinidad, porque eran argentinos, pero era como universal también. Es decir, las personas metidas en una situación así y conviviendo, en este caso eran los pilotos, y sabiendo dentro de 2 horas por ahí tenés que salir y no, quizás no volvés, porque bueno, digamos, sabemos cómo es la historia, teníamos graves falencias en equipos y todas estas cosas. Entonces yo traté de contar mucho de la parte esa, ¿no? De los tipos reunidos en una casita, por ejemplo, que tenían había un grupo que tenían, ellos lo llamaban la casita Bariloche, que era un pequeño lugarcito, que se juntaban ahí, y que no sé, que un día cumplía años uno y un par de ellos se disfrazaron así nomás, no con un disfraz, sino remedando como de odaliscas y le bailaban, ¿no? Una cosa como más pequeña que, por otro lado, sí contamos en esos tomos, obviamente contamos las misiones concretas, ¿no? Es decir, esto es histórico, pasó esto, ok. Digamos, esta bomba cayó acá, este barco se hundió acá, eso obviamente está todo, ¿no? Pero digamos, eso tenía que estar montado sobre algo, que son los personajes. Y ahí es donde estaba esta duda. Yo te decía, yo lo que traté de hacer es eso, contar pequeñas historias dentro de la parte militar, que es simplemente una historia militar. ¿Te parece que se podría usar para los colegios ese material? Sí, tranquilamente. Sí, tranquilamente. Sí, porque me parece que tiene un poco esto que te estoy diciendo, que es, digamos, históricamente es histórico, justamente. Es decir, nosotros no inventamos, digamos, de las cosas que suceden con los aviones y esto, no inventamos nada, es todo, digamos, tan histórico que hasta en algunos de los libros hasta usé, hay un fragmento de grabación de comunicaciones entre los pilotos en un ataque, que después se difundió bastante más, pero el primer libro que hicimos fue en el 2010, en Francia. Hace un tiempo, bueno, pero lo conseguimos porque había gente, usamos diálogos, hasta ese punto era histórico los ataques y todo esto, hasta diálogos que pasaron entre ellos en ese momento. Así que, digamos, la parte histórica es historia, digamos, no hay mucho más que eso. Esta bomba cayó acá y este barco inglés le pasó esto, es histórico. Y el resto es tratar de mostrar gente que podía estar... que me parece que estando en esa situación extrema se trascienden un montón de cosas, ¿no? En algunos de los tomos puse una escena con un soldadito, digamos, ¿no? La aviación en general eran profesionales, pero tenían algún soldadito también que les cebara mate, ¿no? Y en algún momento puse una escena con un soldadito que tiene como una crisis y qué sé yo, y que medio hace un poco de despelote ante algunos milicos y después se va, y uno de los personajes, que está basado en un personaje real, que en ese momento era capitán y qué sé yo, lo va a buscar y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Viste? No sé qué estás haciendo, ¿viste? Acá no te haces el loco, sos un soldadito, ¿viste? Y el pibe, medio así, en una crisis así, casi con violencia, le dice que no sabe manejar el hecho de que él está hace un mes, no sé, o 20 días, lo que sea,
digamos, al servicio de este capitán, y que este capitán lo ha tratado realmente como